Si tengo el colesterol alto, ¿qué es mejor que tome? ¿Margarina o mantequilla? Hoy resolveremos esta duda. Hablaremos del colesterol, del bueno y del malo, de los alimentos que están prohibidos y de los que son recomendables en caso de tener colesterol. Y dejaremos claro qué es un corte de digestión. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en Medicina Televisión. Comenzamos. Cuando tenemos el colesterol alto, pues lo que nos puede pasar son infartos, accidentes cerebrovasculares, en general mala circulación de la sangre. Cuando tenemos el colesterol alto, lo que nos pasa es que tenemos afecciones de tipo coronario, o sea, tenemos riesgo de infarto, tenemos riesgo de que nos dé un trombo a la cabeza, cualquier tipo de trombosis, etcétera. Cuando tenemos el colesterol alto, lo que viene a ocurrir es que la sangre se nos vuelve un poquito más densa, por lo tanto circula un poquito peor y además pues se nos hacen las venas y las arterias un poquito más estrechas, porque en las paredes se acumulan, bueno, pues es como si una tubería se hiciese un poco más estrecha, con lo cual la sangre circula peor y por tanto se puede llegar a que ocurran diversos problemas con la sangre y diversos problemas coronarios. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, Carmen, como siempre. Brevemente, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta del colesterol? Bueno, pues lo más importante a tener en cuenta sobre el colesterol es que realmente es uno de los grandes azotes junto con otros factores de riesgo como la hipertensión y otras cosas de las que hemos hablado y hablaremos en programas futuros. Bueno, ampliaremos esta información más adelante. Vamos ahora a ver qué es el colesterol bueno y qué es el colesterol malo y lo hacemos a través de nuestra dietista, a través de nuestra nutricionista, Cristina Martínez Roldán. Bueno, en principio nosotros lo que tenemos que hacer es controlar los niveles de colesterol. Tenemos por un lado lo que se llama el colesterol total, ese que no debemos sobrepasar nunca los 200 miligramos de decilitro de sangre. Bueno, pues dentro de ese colesterol total tenemos dos fracciones. Tenemos lo que llamamos el LDL colesterol, que significa Low Density Lipoproteins, que es lo que vulgarmente conocemos como el colesterol malo. ¿Por qué? Porque son proteínas de baja densidad. ¿Qué ocurre con eso? Pues que tienen tendencia a quedar adheridos a las paredes de nuestras arterias, ¿vale? Se van quedando ahí depositadas, con lo cual eso lo que hace es que va disminuyendo el tamaño de las arterias y se obstruyen. Y luego tenemos el otro, el HDL, High Density Colesterol, que es el colesterol bueno. Y ese le ocurre lo contrario. En lugar de tender a adherirse a las paredes, lo que hace es coger el colesterol y eliminarlo de nuestro organismo. Nosotros en la dieta obtenemos distintos tipos de grasas. ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible? Fundamentalmente los ácidos grasos saturados, las famosas grasas saturadas. ¿Por qué? Porque se ha visto que dietas ricas en grasas saturadas lo que hacen es aumentar el colesterol total y el colesterol malo. ¿Dónde encontramos grasas saturadas? Pues fundamentalmente en la grasa de la leche, es decir, tenemos que tratar de evitar el uso de mantequilla, de natas, ¿vale? De productos hechos con la grasa de la leche, quesos demasiado grasos, quesos muy curados, semicurados, etc. También tenemos grasa saturada en algunas carnes, ¿vale? Por eso tampoco es bueno que consumamos charcutería, fiambre, etcétera, y carnes rojas que contengan, pues eso, mucha grasa. También muy importante, tenemos dos aceites que a pesar de ser vegetales contienen también grasa saturada, que son el aceite de coco y el de palma. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de aceites los utiliza la industria alimentaria en la fabricación de bollería, pastelería industrial, ¿vale? Por tanto, también ese tipo de alimentos habría que evitarse. Nos daba la nutricionista pistas sobre qué alimentos debemos evitar. Hablaremos también de esos alimentos que benefician en caso de tener el colesterol malo, pero vamos ahora a detenernos en qué es el colesterol. Bueno, pues el colesterol es una sustancia química que interviene en múltiples procesos de la vida y que es fundamental para el ser humano. Ten en cuenta que el colesterol, por ejemplo, es un anillo
químico de donde derivan, por ejemplo, muchas de las hormonas, por no decir casi la totalidad de las que tenemos. Es decir, tanto hormonas, por ejemplo, de los ovarios, como hormonas testiculares, como hormonas de unas glandulitas que están encima del riñón, que se llaman suprarrenales, se forman a base de colesterol. Todas nuestras células tienen colesterol, absolutamente todas. Toda la parte que envuelve a la célula está cubierta de colesterol. Por tanto, no hay que demonizarlo como si realmente fuese un peligro. El colesterol es imprescindible. El colesterol, por ejemplo, interviene en la fabricación de la vitamina D, tan necesario para nuestros huesos. Interviene en multitud de cosas. Por tanto, el colesterol es una sustancia química que nuestro propio organismo fabrica y que además también traemos desde fuera con la alimentación. Fue descubierto ya hace bastantes años por un médico francés, el doctor Chevreul, y que luego le dio el nombre inicial de colesterina. La colesterina, que es como se pasó el nombre, luego los médicos alemanes empezaron a denominarla también colesterina, al final se quedó con el nombre de colesterol. Bueno, el colesterol, como bien hemos dicho, es una grasa necesaria en el organismo, que tiene dos orígenes, lo que ingerimos y lo que nuestro hígado fabrica. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un mundo donde estamos metiendo demasiadas grasas, tanto saturadas como insaturadas, pero sobre todo las saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Bueno, esto es un poquitín complejo porque nos tenemos que meter en química orgánica y por llamarlo de alguna forma. Las grasas saturadas son todas aquellas que vienen mal para todas estas cosas del metabolismo del colesterol y de sus consecuencias, y las insaturadas son todas aquellas que tienen una química especial que hace que esos niveles de colesterol disminuyan. Por tanto, dos conceptos claros: colesterol que comemos y colesterol que nos fabrica el hígado. Sobre el que fabrica nuestro hígado poco podemos hacer, salvo que lo modifiquemos de alguna forma, que también se puede. Y sobre lo que fabrica y sobre lo que ingerimos, desde luego ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el problema, ¿no? Cuando hablamos del colesterol malo. Efectivamente. Como bien ha dicho la nutricionista, tenemos dos colesteroles, el bueno y el malo. Por tanto, hoy en día las cifras de colesterol únicas, si bien nos sirve para hacer grandes estadísticas, no nos valen mucho a la hora de hacer tratamientos o recomendaciones. ¿Por qué? Porque nos encontramos con, por ejemplo, deportistas, Carmen, que tienen el colesterol muy elevado, pero lo tienen muy elevado a expensas de la HDL, del colesterol bueno. Y al revés, nos encontramos con personas que tienen un colesterol que quizás no está tan elevado, pero la poca elevación que tienen está a expensas de la LDL, del colesterol malo. Por tanto, el colesterol como cifra única hace unos años nos valía de mucho, pero hoy en día un colesterol a secas, sin otras cifras, nos vale de bastante poco, porque tenemos que saber cuáles de esas dos fracciones predominan. Claro. La causa no depende entonces de nosotros, o sea, depende solo de lo que comemos. Mixta, no, lo que fabrica nuestro hígado, porque hay hipercolesterolemia, o sea, aumento de colesterol, en los que se produce más de lo que... Efectivamente, que vienen determinadas genéticamente, pero esos son menos casos y los vamos a dejar un poquito aparte, quizás para otro programa, ¿no? Es decir, hay familias de hipercolesterolémicos y que incluso niños que ya nacen con el colesterol elevado, pero eso es un mundo aparte, porque la gran mayoría, por no decir el 90 y muchísimos %, son problemas de, básicamente, tres: dieta, ejercicio y, no nos olvidemos, tabaco. El tabaco es un factor fundamental para subir los niveles de colesterol, pero además de que es un factor que nos sube los niveles de colesterol, nos multiplica los riesgos del colesterol. Es decir, si yo tengo un riesgo de 2 por fumar y tengo un riesgo de 2 por colesterol, en este caso me saldría 2 más 2, 4 y 2 más 2, 4. Pero si tengo un riesgo de 5 por colesterol y un riesgo de 2 por tabaco, no sería 5 más 2, 7, sino que sería 5 por 2, 10. Es decir, no suman los riesgos, multiplican. Y si luego le añadimos la tensión, ni te cuento. Y si luego añadimos el sobrepeso, ni te cuento. Es decir, que al final el colesterol es un dato más, y así como antiguamente tratábamos el colesterol básicamente a expensas de las cifras y mirar otras cosas, hoy en día eso ya es un mundo aparte. Salvo en el mundo americano. En el mundo americano están tratando la cifra pura y dura de colesterol, no tratan a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque los americanos últimamente tienen unas costumbres dietéticas, desafortunadamente para ellos, mucho peores que las nuestras. Con lo cual, ellos normalmente cuando tienen unos determinados niveles ya están metiendo medicación, y además a dosis tremendamente altas. Te iba a preguntar, ¿cómo sabemos que tenemos el colesterol alto? Bien. ¿Cuáles son los síntomas? Las recomendaciones para saber si uno tiene colesterol alto o no lo tiene alto son muy sencillitas. En hombres antes de los 35 años, salvo los casos genéticos que hemos dicho, en hombres antes de los 35 años hay que hacer un análisis del colesterol. Y en las mujeres antes de los 45 años hay que hacer un análisis de colesterol. No se obsesione usted, porque a veces estamos empeñados en que, a pesar de que lo tengo bien, me empeño en todos los años mirar el colesterol. Vamos a ver, las guías clínicas, Carmen, dicen que el colesterol, si tú lo tienes normal, después de los 35 años lo tendrías que hacer cada 5 años. ¿Por qué? Porque si yo tengo el colesterol elevado hoy, mañana no me da el problema, me lo va a dar dentro de unos cuantos años. Por tanto, tengo tiempo de sobra y me puedo evitar muchos pinchazos a veces innecesarios, tanto para hombres como para mujeres.
35 para ellos, 45 para ellas y luego cada 5 años. El límite, si lo tengo bien, ¿hasta cuándo me tengo que mirar el colesterol? Si lo tengo bien, se piensa más o menos que hacia los 75. Es decir, una persona que hasta los 75 años ha tenido el colesterol en su sitio, difícilmente le va a dar luego problemas. Eso para las personas normales. Para las personas que tienen problemas de colesterol, desde luego que indefectiblemente hay que hacer un control anual. Vale, o sea que la única manera de saberlo es a través de análisis, A través de un análisis. No hay síntomas. Por desgracia, los síntomas los estamos viendo todos los días. Es la causa número 1 de muerte, la cardiovascular. Es decir, el primer síntoma de un colesterol alto, cuando no lo sabemos por la analítica, es un infarto, tanto de cardíaco, un infarto cerebral y realmente... O sea, que se sabe a posteriori de cosas más graves. Por tanto, hay que prevenir siempre y para eso estamos los médicos, para decir, usted tiene estos riesgos, luego, una vez que sabemos que estos son los riesgos, hay que poner énfasis... ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento de colesterol, vamos a ver, hay que diferenciarlo, porque ya te digo, antiguamente tratábamos cifras y hoy afortunadamente estamos tratando pacientes. ¿Por qué? Pues no es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas el colesterol alto a que lo tenga yo. ¿Por qué? Porque tú, por el hecho de ser mujer y no haber llegado a la menopausia, ya tienes muchos menos problemas. Yo, por el hecho de ser hombre, aunque no haya llegado a la menopausia, voy a tener siempre muchos más problemas. ¿Por qué? Porque tengo hormonas que intervienen que tú no tienes. Yo tengo la testosterona. La testosterona como tal es una hormona que a mí ya me genera un aumento de problemas cardiovasculares. Mientras que a ti no, tú tienes una serie de hormonas que ahora mismo lo que te hacen es proteger frente a los problemas cardiovasculares hasta que tengas la menopausia. De que tengas la menopausia pueden empezar tus problemas, pero claro, cuando tú empiezas tus problemas, yo ya llevo unos cuantos con ello, porque tú has tenido tu protección hormonal que yo no he tenido y por tanto siempre tenemos más riesgo cardiovascular en los hombres que en las mujeres. Bueno, ha quedado claro esto, Óscar. Vamos a ver cuáles son las dudas entonces que se presentan en la calle. Las vemos. Vamos allá. ¿Es malo tener el colesterol bueno muy alto? Tener el colesterol bueno muy alto es como tener la cartilla con muchos dividendos, es una maravilla. ¿Por qué? Porque es un factor de protección, es decir, el HDL, que es el colesterol bueno, es un factor de protección frente a las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo subimos el HDL? Antiguamente pensábamos que podíamos meter algún medicamento, pero luego demostró que no eran muy eficaces para ello. Entonces, el HDL hay una forma muy sencilla de subirla, o dos, mejor dicho. 1, deje de fumar. 2, haga ejercicio físico. Con esas dos situaciones, el HDL empieza a subir y empezamos a proteger nuestro corazón. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo controlar el colesterol con medicamentos y comiendo de todo? En principio no está muy indicado, pero para eso tenemos nuestra nutricionista que nos va a dar paso a ello. Lo que tenemos que incluir en nuestra dieta para ayudar a descender los niveles de colesterol sería, por ejemplo, la fibra, ¿vale? La fibra, tenemos dos tipos de fibra, la fibra insoluble, que está relacionada fundamentalmente con el aparato digestivo, y luego tenemos otro tipo de fibra que es la soluble. Bueno, pues se ha visto que la fibra soluble nos ayuda a eliminar o ayuda a evitar la absorción del calcio de la dieta. ¿Dónde encontramos fibra soluble? Pues por ejemplo en el salvado, ¿vale? Que es esa capa externa que tienen los cereales, y por ejemplo el salvado de avena contiene un compuesto que se llama beta-glucano, que tiene un efecto muy positivo sobre el colesterol. Por tanto, deberíamos ingerir, por ejemplo, cereales integrales. También encontramos fibra soluble en algunas legumbres, en algunas frutas, por ejemplo, la pectina de la manzana es otro tipo de fibra soluble. Otra opción también sería utilizar complementos dietéticos, como por ejemplo el psyllium o el plantago bata, etcétera, que son también fibra soluble y que nos pueden ayudar a controlar el colesterol. Otro compuesto muy importante, por ejemplo, los fitoesteroles vegetales o estanoles. Los utiliza mucho la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque en los alimentos vegetales, en algunos, está en cantidades pero muy pequeñas, ¿vale? En algunos aceites vegetales, legumbres y frutas, encontramos algo de esteroles vegetales. Pero la industria lo incorpora en cantidades mayores a algunos productos. Por ejemplo, algunas margarinas están enriquecidas con estos estanoles, algunos derivados lácteos, yogures, etcétera, y se ha visto que en cantidades de 1,5 gramos al día pueden ayudarnos a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Bueno, quizás lo que más me ha llamado la atención es el tema de los cereales, que los consumimos directamente en el supermercado, pero no es la mejor forma de consumirlos, ¿no? Porque están procesados o
Entonces habría que tomarlos, pues lo que ha dicho de la avena, y soluble ha dicho, ¿verdad? Sí, pero bueno, de todas formas, aquí como en todo hay que poner un poquitín de orden. Como en lo natural no hay nada. Siempre que podamos tomar alimentos con ningún proceso, mejor que mejor. Lo natural es lo natural. Volviendo un poquitín al tema, quizás origen del vídeo, tenemos que decir que no tiene mucho sentido el que yo no haga una dieta y un ejercicio y luego me tome una pastilla para el colesterol. ¿Por qué? Por muchos motivos. Lo primero, estoy metiendo un medicamento al cuerpo, una sustancia química extraña, y que los médicos nos estamos dando cuenta de que están originando problemas. Por ejemplo, hay veces que dan unas cefaleas terribles. Por ejemplo, hay veces que dan unos problemas musculares terribles, tendinitis que tardan en curar meses. Y últimamente nos hemos dado cuenta de que un porcentaje muy importante de los pacientes que toman medicamentos para el colesterol, en concreto unos que se llaman estatinas, y unos cuantos de ellos, pueden acabar generando diabetes, o al menos tenemos la duda de que nos genere una diabetes. Lo que no tenemos muy claro es si es una diabetes que se desencadena antes de tiempo y que yo la iba a tener, por ejemplo, dentro de 20 años y la tengo ahora, o es una diabetes que yo nunca iba a tener. Por tanto, hay que tener en cuenta una cosa. En medicina, si yo tengo algo que me provoca una enfermedad o un factor de riesgo, y ese factor de riesgo es evitable, es absurdo tomar una pastilla. Lo primero es evitar el factor, y una vez que evite el factor, si no consigo dominar el problema, tendré que acudir a la medicina. Que acudir a la medicina no, tendré que acudir al medicamento. Exacto. Vamos con más preguntas, que tenemos aún unas cuantas. ¿El colesterol solo se encuentra en las grasas animales? El colesterol, por definición, efectivamente, solo se encuentra en las grasas animales. Lo que pasa es que hay que puntualizar una cosa. Dentro de las grasas vegetales tenemos varios tipos. Entonces, algunas grasas vegetales, aunque realmente no tienen colesterol, tienen una química un poquito parecida y pueden comportarse dentro del cuerpo humano como si fuesen moléculas de colesterol. Por tanto, no todas las grasas vegetales son buenas, ni mucho menos. Por ejemplo, se dijo anteriormente que el aceite, por ejemplo, de coco y el de palma, pues no tienen colesterol, pero desde luego no son nada sanos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. He oído hablar de las grasas trans. ¿Qué son? Bueno, las grasas trans, como norma general, se refiere a unas grasas de origen vegetal que se lo somete a un proceso químico y que no son muy sanas para la salud. Pero eso nos va mejor hablar nuestra nutricionista, ya verás. Los ácidos grasos trans se forman como consecuencia del proceso de hidrogenación de aceites vegetales, que son líquidos, para convertirlos en grasas sólidas. Eso es lo que utiliza nuevamente la industria, por ejemplo, para fabricar bollería industrial, galletas. También se utiliza mucho en la industria del precocinado, en hojaldres, en patatas precocinadas, congeladas, ¿vale? En todo ese tipo de productos aparecen estos ácidos grasos trans, que también se ha demostrado que tienen un efecto muy negativo sobre el colesterol, ya que hacen todo lo contrario, ¿vale? Aumentan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno. Por tanto, son grasas procesadas o que se fabrican, no vienen de un animal ni de... Sí, lo que se hace es que normalmente las grasas vegetales muchas veces, cuando son sanas o menos sanas, suelen tener un carácter líquido. ¿Qué hace? Se las somete a un proceso químico con estos elementos para que sean sólidos. Y ahí es donde, digamos, la grasa vegetal pierde sus beneficios en muchas ocasiones. Vale, que tenía yo esas dudas. Y nos queda una última pregunta de la calle. Si tengo el colesterol alto, ¿qué es mejor que tome? ¿Margarina o mantequilla? Buena pregunta, porque aquí es donde vienen muchos problemas. Vamos a ver, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que si yo tengo un colesterol alto, tengo que intentar alejarme de las grasas en general. Lo segundo es que existe, por suerte o por desgracia, una guerra comercial entre margarinas y mantequillas, que tenemos que ser conscientes de ella. Hay una guerra y, por tanto, cada uno quiere vender lo suyo, y algunas empresas pues quieren vender las dos cosas. Tercero, tenemos otro problema de etiquetado, es decir, muchas veces cuando compramos una mantequilla, más o menos ya sabemos lo que compramos, que es grasa de origen animal al 80% con grasas insaturadas, es decir, saturadas. Quiere decir que el 80% de esa grasa no es grasa muy sana, que digamos. Tiene una pequeña ventaja, que lleva vitaminas como la A, la D, etcétera, que sí que nos ayudan un poquito. Las grasas vegetales tienen el problema de que las vitaminas que llevan son puestas, pero tenemos el problema del etiquetado. Cuando yo voy a comprar una margarina, realmente o tengo un etiquetado muy claro y hay que ser muy conscientes, o si no, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser una grasa vegetal no significa que vaya a ser sana, sino que es sana siempre y cuando no tenga esas grasas que son trans, siempre y cuando no estén hidrogenadas, siempre y cuando esa grasa haya sido sometida a unos procesos de validación y de controles que van estupendamente, y
como vuelvo a repetir, el etiquetado. El etiquetado es fundamental y creo que en este país no estamos muy por la labor, a fecha de hoy, de etiquetar correctamente nuestros alimentos, salvo alguna que otra marca en especial. Bueno, Óscar, hemos hablado has intentado dejar más o menos claras las diferencias mantequilla, margarina, sobre todo pensando en las personas que tienen el colesterol alto, pero para una persona normal, vamos a ver que una persona que no tiene por qué tener el colesterol lo tiene controlado, bien, para una persona que no tiene ningún problema, vamos a ver las diferencias y los beneficios de cada uno. Hola a todos, en el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de las grasas. Las grasas son esenciales para nuestra alimentación. Por ello, debemos de tener mucho cuidado en la selección de las mismas. Hoy mismo aprenderemos a diferenciar entre la mantequilla y la margarina. Las dos tienen el mismo aspecto, pero se comportan de manera muy diferente en nuestro organismo. La mantequilla es una grasa natural que proviene de la leche de la vaca por medios mecánicos. La mantequilla es, a diferencia de la margarina, más saludable para nuestro organismo. La margarina es una grasa vegetal, la cual, por medios industriales, se transforma y se convierte en una especie de mantequilla que es muy atractiva para nosotros, pero muy peligrosa. Yo recomiendo que el consumo de grasas vegetales sea siempre a base de aceites naturales, como es el caso del aceite de oliva virgen extra, que es un aceite que proviene de la aceituna presionada y que es lo más beneficioso para nuestro organismo. Es decir, si se puede, pues quitar de medio mantequilla y margarina y sustituirla por el aceite. Bueno, que para las tostadas está bien bueno, ¿eh? Mucho más rico, hombre. Si le metes una lonchita de jamón, vamos, ya se pueden apartar todas las margarinas. En fin, volvemos a hacer un poquito de reincidencia. Lo primero, como norma general, alimentos naturales. Está claro que la mantequilla es un alimento natural y la margarina es un alimento que, digamos, muy natural no es, aunque ha mejorado enormemente últimamente. Y luego, segundo, hay que tener conocimiento, como para todo en esta vida. Es decir, lo importante es comer adecuadamente. Pasa algo porque una persona, incluso aunque tenga factores de riesgo importantes, porque un día se propase un poquito con la mantequilla, pues no pasa nada, Carmen. El problema lo tenemos cuando nos estamos propasando de forma continua, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, y nuestras coronarias y nuestras arterias se nos van estrechando cada vez más. Es decir, hay que ser conscientes. Lo primero, lo natural. Cuanto menos procesado esté, mucho mejor. Y lo segundo, cuando uno hace las cosas adecuadamente, en cantidades y en tiempo, normalmente no tiene por qué generar ningún problema. Muy bien, Óscar. Ha llegado el momento de hacer el habitual resumen, así que a ello. Bueno, pues vamos allá un día más a resumir 4 ideas básicas de lo que tiene que ser el tema del colesterol. Bueno, lo primero es que tiene que mantener una dieta variada, con abundancia de cereales, verduras y frutas, lo que es la dieta mediterránea. Reduzca el sobrepeso, factor fundamental del que un día tendremos que hablar importante. Disminuye el consumo de carnes rojas. Cuanto más roja es la carne, más problemas tienen las grasas que contienen. Por tanto, es mejor comer carne con alimentos, carne que tenga poca cantidad de grasa. Por ejemplo, el pollo que le quitamos la piel, el pavo, etcétera, etcétera. Tenga en cuenta que hay que limitar un poquito el tema de productos lácteos. En cierta medida, no completamente. Consuma preferentemente aceite de oliva o aceite de girasol. Deje para otras cosas el de coco y el de palma, que no son precisamente muy sanos. Las bollerías, ojito con ellas, porque tienen mucho elemento químico que lo puede estropear algo. Introduzca en su dieta frecuentemente los pescados blancos, pero sobre todo, el pescado azul. El pescado azul tiene omega 3, que es una maravilla para todos los problemas cardiovasculares. Evite el consumo excesivo de alcohol. Un vasito de vino al día es una maravilla. Otro vasito con la cena es una maravilla, pero hablamos de vasitos. Una cosa muy importante, si desea hacer algo realmente importante por su salud, y hablando de temas cardiovasculares, evite el tabaco. Es el mayor veneno que hoy en día tenemos, muy por encima incluso del colesterol. Y desde luego, no se lo olvide, media horita de ejercicio físico todos los días de la semana le va a ayudar más que muchos medicamentos. Perfecto, Óscar.
Me ha quedado clarísimo, aunque no tengo problemas por el momento, pero me ha quedado muy claro. Vamos a cambiar ahora de tema totalmente, vamos a poner a prueba a nuestros telespectadores. ¿Saben lo que es exactamente un corte de digestión? ¿Tiene algo que ver lo que comemos y luego el tiempo que pasa? Porque todo el mundo dice eso de las 2 horas para bañarse y estas cosas. ¿Tiene algo que ver eso del tiempo desde que ha pasado, desde que hemos comido hasta que nos bañamos? Vamos a descubrirlo todo ahora. El corte de digestión como tal no existe. Lo que se produce es un cese de las funciones vegetativas debido a un cambio de temperatura. Es decir, estamos mucho tiempo tomando el sol a una temperatura muy elevada y de pronto nos vamos a meter en un agua que está excesivamente fría. Ese cambio de temperatura es lo que nos va a producir un shock, es decir, va a haber un problema vascular, van a cesar las funciones vegetativas y puede dar mareos, náuseas, vómitos, pero no siempre tiene que estar asociado a después de comer, puede aparecer sin que hayas comido. Bueno, de ahí el que yo insistiera en que siempre, toda la vida oyendo de espera 2 horas hasta que hagas la digestión, espera 2 horas, y ha dicho que puede pasar en cualquier momento. Sí, lo que pasa es que, como bien ha dicho la doctora, cuando uno come abundante y sobre todo con muchas especias, pues es cuando más probabilidades hay. Sencillamente porque nuestro tubo digestivo requiere más sangre para trabajar y por tanto digamos que tenemos la sangre distribuida de otra forma. Por tanto, lo que hay que hacer... Y subirá la temperatura después de comer también, corporal. Es importante, claro, porque realmente lo que tenemos es un diferencial térmico que nos ocasiona todo esto. Es decir, el problema es el diferencial térmico. Tengo mi cuerpo a X grados y de repente me meto a una temperatura muy bajita y eso me puede generar problemas. ¿Cómo solucionarlo? Con conocimiento, como siempre. Hay que entrar al agua poco a poco, mojarse primero las piernas, echarse unas gotillas de agua por la barriga, mojarse un poquitín la nuca, pero si esto lo sabían las abuelas ya, es decir, no vamos a inventar nada nuevo, realmente es aplicarle sentido común. Muy bien, Óscar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carmen. Nosotros volvemos en el próximo programa, ya saben, con más salud, más medicina, más bienestar. Les esperamos.